Sí, sí, mis hermanos, vamos a empezar nuestra clase de esta mañana sobre la hermenéutica bíblica y vamos a seguir viendo el texto inmediato. Entonces tenemos aquí el contexto inmediato. Luego vamos a ver otros niveles de ese contexto, el contexto literario, histórico, redentivo histórico y canónico. Pero vamos a seguir con nuestro estudio del contexto inmediato. Y estamos viendo tres partes principales: las palabras individuales, las frases, esa jerarquía, las frases y cláusulas y oraciones, y de ahí el discurso completo. Eso hablamos como tres perspectivas o tres partes del idioma: a las unidades, de las palabras individuales, esa jerarquía de componer eso con otras para formar cadenas en frases, en cláusulas, en oraciones y párrafos, hasta un contexto que es el discurso completo, cuando todas esas unidades están y jerarquías están interrelacionadas. Parte del estudio de las palabras o unidades individuales de las escrituras es una herramienta que tenemos muy útil, que es el estudio de palabra. El estudio de palabra. Han, seguro han hecho algo así, porque eso es a veces la base y a veces la única parte de la hermenéutica de algunas personas. Simplemente ir y explicar las palabras, explicar individualmente las palabras, ir a un diccionario, definir la palabra y de ahí la composición de todas esas definiciones es la interpretación. Pero espero que ya podemos entender que eso no es la mejor manera. Una parte importante del contexto inmediato requiere que a veces hacemos estudios de palabra para entender mejor lo que un autor quiere comunicar con cierta palabra. Como hemos visto, una palabra puede significar varias cosas y comunicar una variedad de connotaciones, ¿cierto? Hemos hablado de unidad en una palabra que tiene cierto rango limitado que lo separa, lo distingue, lo contrasta con otras palabras del idioma. Hay cierta diversidad, y dentro de esa unidad hay una gran variedad o variación de significados que puede tener. Pero de ahí, cuando hay interrelación de esa palabra con otras o con contextos personales de los hablantes y los lectores, puede también comunicar otras cosas, ¿sí? Y de ahí encuentra su mayor sentido en comunicar la intención del autor. Cuando hacemos un estudio de una palabra en un pasaje, la meta es determinar su significado en el contexto inmediato. Muchas veces las personas simplemente se quedan en poder formar una entrada de diccionario para la palabra, entender todos los posibles significados. Y eso es útil porque, como hemos visto, hay que apreciar ese hecho de que las palabras tienen una gran variedad, rango semántico, una gran variedad de significados. Pero el punto para la exégesis no es simplemente poder explicar esta palabra y todos los posibles significados que puede tener, sino cuál es su significado aquí. ¿Cuál es el punto de por qué el autor usó esta palabra aquí? La palabra tiene que verse en el contexto, porque el contexto es lo que escoge la llave particular de ese llavero de significados que va a abrir la puerta y comunicar sentido. El contexto es muy poderoso porque incluso muchas veces yo puedo una palabra y todavía sabes qué quiero decir. ¿Qué hice? Quizás ni lo notaron. Pablito sí lo notó, pero omití la palabra omitir. Pero todavía captaron la idea, porque el contexto, en un sentido, hizo necesario esa idea, esa palabra. Pero en otros contextos no es tan fácil. El contexto determina el significado de una palabra. Dentro de la variación, escoge cuál será el significado aquí en este contexto. O algunos.
Si todavía no estamos seguros del significado, deberíamos ir al uso de la palabra en el contexto mayor o en el resto del libro. Después vamos a los otros libros por ese autor y luego podemos estudiar el resto de las escrituras para ver cómo esa palabra se ha usado. Y si ni eso nos ayuda, podemos incluso considerar otras fuentes extrabíblicas y su uso de esas palabras. Los estudios de palabras son un paso importante en el estudio de un texto. Y por eso debemos dar gracias al Señor por los programas bíblicos que hacen estudios de palabras mucho más fácil. Imagínate solo tener los manuscritos griego y hebreo y tener que hacer un estudio de palabras. Sería súper difícil, ¿cierto? Tener que ir y buscar esa palabra en todos los libros de la Biblia. Sería súper difícil. Sería posible, especialmente con práctica, con memoria. Uno iba, como decía Orígenes, iba armando una concordancia mental, una colección de las palabras de la Biblia y dónde aparece. Y para que cuando uno llega, dice, esa palabra ya lo he escuchado muchas veces. Esa es la palabra que escuché aquí. Y puede ir comparando. Y claro, en su tiempo, su idioma, entonces eso les dio ese beneficio. Entonces, quiero dar algunos pasos para un buen estudio de palabra. Y son 8 pasos. Y como dije, ustedes tienen que hacer por lo menos uno de estos para su proyecto exegético. 8 pasos. No tienen que listar todos los pasos, pero sí puede ser una buena manera, especialmente ahora en ese tiempo inicial en que estamos practicando esto. En primer lugar, necesitamos determinar cuáles son las palabras que debemos estudiar. Quizás las palabras clave pueden ser las palabras difíciles de entender. Quizás una palabra que no entendemos muy bien, entonces queremos estudiar y entenderla mejor. O quizás es una palabra que se puede notar en las traducciones. Si una traducción, varias traducciones traducen una palabra de varias formas, eso simboliza que, me da a entender que hay una gran variación en esa palabra. Entonces quizás puede ser otra traducción. Tengo que estudiarlo para ver cuál es la traducción mejor en ese contexto. Entonces, eso es volviendo al uso de las traducciones que hablamos en otra clase, que puede ser útil ahí para, esa idea se traduce de 3 maneras, a veces completamente distintas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es la naturaleza de esa palabra? Podemos notar el orden de palabras. A veces una palabra que está posicionada al principio puede ser algo destacada, algo importante para el autor. Quizás se puede repetir varias veces a lo largo de un discurso. Mira, esa es una palabra importante para el autor. Debo entender esa palabra bien para entender su idea, porque es una parte clave de su idea. Palabras claves pueden resaltarse por ser repetidas, ser cargadas de significado teológico, quizás ser difíciles de entender, poco usadas, o si tienen un significado figurativo. Entonces, leemos nuestro texto y buscamos esas palabras que quizás merecen un poco más de atención, ¿cierto? El texto que nosotros vamos a ir mirando como nuestro ejemplo es Miqueas 7:14. Voy a leer una porción y señalarles unas palabras que yo quisiera estudiar un poco más. Dice, pastorea tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que sea paciente en Basán y Galad, como en los días de antaño, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto. Te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de Él. Que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, si arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, los cuales jurasteis
a nuestros padres desde los días de antaño. Listo. Entonces aquí, meditando, se me destacó un par de palabras. En primer lugar, la primera palabra que se me destacó fue la palabra heredad. Es una palabra interesante. Yo sé también que es una palabra cargada de significado teológico en el pacto de Israel. Y es una palabra que aquí se repite dos veces. Dice el rebaño de tu heredad en versículo 14 y luego habla del remanente de su heredad en versículo 18. Otra palabra, esta palabra kesed, heredad siendo nachalá y misericordia siendo la palabra kesed, que también yo sé que es una palabra bien cargada de significado factual, del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Y me gustaría estudiar un poco más a profundidad de lo que esa palabra significa, porque es mucho más de lo que significa la palabra misericordia en español. Yo sé que esa traducción puede ser una buena traducción, pero la palabra kesed es mucho más profundo que eso. Entonces me gustaría estudiar eso. Y además se repite dos veces aquí. Dice en versículo 18, se complace en la misericordia y a Abraham otorgará su misericordia. Otorgará a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, la misma palabra kesed. Entonces eso es una manera en que, como leyendo ese texto, esas son algunas de las palabras que se me destacaron. Esas son palabras repetidas. Yo sé que las he visto en otros textos y me gustaría entender un poco más su profundidad, todo el bagaje que tiene de otros textos y poder entender quizás cómo el autor está usando la palabra aquí. En segundo lugar, queremos determinar los lemas o raíces griegos y hebreos. Es importante entender que no, aunque un estudio de palabra en español puede ser útil a cierto sentido, pero realmente nos va a ayudar a entender la palabra española y quizás no completamente las palabras hebreas. Es cierto que a veces varias palabras hebreas y griegas pueden ser conectadas a través de comunicar una idea en común. Entonces, comunica una idea en común que se puede traducir de la misma palabra española. Entonces, eso puede ser útil. Pero realmente lo que queremos es estudiar las palabras originales. Incluso alguien que no conoce muy bien todos los detalles de los idiomas bíblicos puede llegar a hacer esto ah, con gran facilidad, especialmente con el uso de programas bíblicos como Logos. Entonces, debemos ir al texto original o en Logos simplemente tienes que poner el cursor sobre la palabra y te dice abajo cuál es ese lema o la raíz de la palabra. Y de ahí, incluso, luego les voy a mostrar cómo hacer esto en Logos, pero es muy fácil. De ahí vas a una concordancia, quizás como Strong's, que se puede encontrar en línea, o otros que tienen esas palabras, tienen un código para cada uno, y de ahí puedes ir y ver todos los lugares donde eso aparece. Porque no hay ningún sinónimo perfecto dentro de un idioma o entre idiomas. No hay ninguna palabra en español que sea exactamente igual. Hemos hablado de eso, ¿cierto? En ciertos contextos, tomar y beber son sinónimos. Pero hay muchos lugares donde tomar puede usarse que beber no se puede usar. Entonces, son sinónimos en ciertos contextos, pero son palabras diferentes. Y entre idiomas, eso es parte de la dificultad de traducir. Hay que escoger cuál es la mejor palabra. Porque a veces el rango semántico de la palabra española o de inglés o de griego es diferente al rango semántico de nuestras palabras. Entonces puede ser como 2, 3, 4 palabras, como la palabra is en inglés. Puede ser estar, ser, haber, tener, una variedad de cosas. Entonces hay que determinar según el contexto cuál es la mejor traducción. Entonces, debido a eso, no puedo hacer un estudio de palabras de haber para entender la palabra is de inglés, ¿cierto? Por eso sería solo parcial.
Y quizás haber va a traducir palabras de inglés que no son es. Como existe, exists. También sería una palabra que puede traducir. A ver. Entonces, debido a eso, hay que ir al texto original. Porque la misma palabra griega puede ser traducida con varias palabras españolas. Y o varias verbos o sustantivos de griego de hebreo pueden ser traducidos con la misma palabra en español. Funcionan en las dos maneras. La misma palabra en español. Tenemos una palabra que va a varios griegos. O podemos tener uno griego y muchas palabras españolas. Porque esa es la naturaleza del idioma. Entonces, detrás de muchas palabras españolas podemos encontrar una sola palabra griega o hebrea. O una sola palabra en español puede representar varias palabras, como misericordia. Misericordia sería una palabra que puede ser varias palabras en hebreo. Aquí es la palabra kesed. Entonces tenía que definir, ok, ¿cuál es esa idea? La palabra también compasión. Ahí puede ser rakam, que es la palabra que se usa ahí, o puede ser naka. Entonces hay dos posibilidades, pero hay que determinar cuál es el texto original. En tercer lugar, debemos buscar una concordancia o una búsqueda en un programa todas las veces que ocurre en ese testamento. La mejor práctica es empezar priorizando los libros de ese libro, otros usos en ese mismo libro, de ahí otros libros del mismo autor, y de ahí otros libros del mismo tiempo, y de ahí toda la Biblia. ¿Listo? Entonces tenemos esos. Tenemos más espacio. Entonces tenemos el libro, otros libros, mismo autor, mismo tiempo, mismo idioma. Entonces empezamos por el libro, porque a veces una palabra no siempre tiene que usarse de la misma manera en el mismo libro, ¿cierto? Porque como vimos en el ejemplo de Job, usa Barak tanto para bendecir como maldecir en el mismo contexto, en el mismo párrafo. Entonces, no es siempre que se va a usar de la misma manera siempre, pero puede ayudarnos a saber, ok, cómo el autor está usando eso. Incluso eso nos señala quizás cierta técnica literaria del autor, en usar esa ambigüedad de significado para hacer un juego de palabras quizás. Entonces, ese uso del libro es importante. De ahí, libros del mismo autor. Eso, especialmente, quizás consideramos el Pentateuco, o especialmente para el Nuevo Testamento, podemos comparar dentro de las cartas de Pablo o tomar Lucas y Hechos juntos, debido a que tienen el mismo autor. De ahí consideramos el mismo tiempo. En el Nuevo Testamento eso no es tanto una consideración, porque todo fue escrito al mismo tiempo casi, en cuanto a generación lingüística. Pero en el Antiguo Testamento hay evidencia para cambio lingüístico con el tiempo. El Pentateuco, y especialmente pasajes como Éxodo 15, Jueces 5, reflejan una forma del idioma mucho más antiguo que las versiones del tiempo postexílico. Hay ciertos cambios en el significado de ciertas palabras, cierto uso de ortografía diferente en ese proceso. Entonces, priorizando el mismo periodo, si es preexílico, exílico, postexílico, puede ser importante comparar dentro de esos rangos
temporales. Y de ahí, cuando eso es de prioridad. Podemos estudiar todos, pero damos prioridad en ese rango. Y llegamos al mismo idioma. Todos de ese testamento, o incluso algo en griego que es útil, es compararlo con la Septuaginta, que es el mismo idioma, pero del Antiguo Testamento. Es el mismo griego koiné. Entonces, y esto puede ser muy útil porque a veces puede usar una palabra en base de su uso en la Septuaginta. Entonces, eso puede ser útil. Con palabras que aparecen una o dos veces. Ahí aparece aún más la importancia de la Septuaginta, porque puede haber palabras solo usadas una vez en el Nuevo Testamento, pero que se usan en la Septuaginta. Y si no se encuentra ahí tampoco, uno puede ir a otras fuentes extra bíblicas, para ver cómo se usó en otros libros literarios, quizás los padres de la iglesia, o quizás en otras cartas y epístolas del tiempo. Y hay en Logos y en otros recursos hay acceso a esos materiales. Por ejemplo, Sí, Josefo. Ujú. de 2 Timoteo 3:15, Ujú. Sagrada Escritura. Hay una palabra ahí que no se la usa mucho. Mm. Y en el comentario que estuve leyendo, buscaba en José, cómo usaba José. Sí, entonces cosas así pueden ser útiles. O como Filón, otros autores que hablaban en ese contemporáneo con Cristo, por ejemplo. Después de haber encontrado todas las veces que la palabra ocurre, debemos buscar entender primero ciertas cosas acerca de su uso. Entonces debemos entender, antes de meternos en el contexto para explicar qué significa, pensemos de cómo se usa la palabra, porque a veces eso puede ser útil. Por ejemplo, la palabra levantar, tiene dos significados posibles. Pues tiene varios, pero dos posibles. Puede ser algo transitivo. Yo estoy levantando el café, ¿cierto? Levantando. Levanto a mis niños en la mañana. O me levanto a mí mismo. Y es una idea diferente. No es transitivo ahora, sino es algo reflexivo. Entonces, el entender que puede usarse en esos dos contextos me ayuda. Y sin pensar de contexto, ¿ok? Eso es una idea reflexiva de se levantó. En español es fácil porque siempre tiene ese pronombre, se o me o algo así. Pero, y si no tiene eso, busca un objeto para que está siendo levantado. ¿Ven eso? Entonces, a veces ese uso es diferente. Uno es transitivo, alguien haciendo una acción a alguien más, o alguien haciéndolo a sí mismo, o un estado, por ejemplo. Entonces, el hacer esas preguntas es útil. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es verbo? ¿Es sustantivo? ¿Adjetivo? ¿Es una palabra usada mucho o poco? ¿Es usado en varios tiempos del idioma? Está en el Pentateuco, en los profetas, en los postexílicos, en Esther, está en todos esos libros. ¿Es usado en varios géneros o es algo quizás más poético? Que hay muchas palabras que son más poéticas. Hebreo tiene muchos sinónimos, pero no todo el idioma usa toda la diversidad de esos sinónimos, como la poesía. La poesía, por sus paralelismos, usa muchos sinónimos. ¿Cuáles son las relaciones sintácticas? Es decir, si es un verbo, ¿tiene un objeto directo o no? ¿Lleva un objeto indirecto? En hebreo, una parte sí aparece en cierto tema verbal, una forma del verbo. Y a veces ciertas palabras pueden aparecer en todos o varios, pero algunos son limitados a solo uno o dos. Y determinar si es uno o el otro puede ayudar a entender qué significa, porque puede significar cosas diferentes dependiendo del tema particular. ¿Cuál es su raíz? ¿Cómo se usa esa raíz? Si es un sustantivo, se usa como el objeto de una preposición, como el sujeto de un verbo, como el objeto de un verbo
¿Qué tipo de sustantivo es? ¿Es particular o colectivo? ¿Es algo abstracto o concreto? ¿Qué tipo de sustantivo es? ¿Es un nombre propio? Entonces, eso es algo, simplemente estamos observando ahí, observando cómo se usa en el nivel gramatical, sintáctico, en el idioma. Entonces, volviendo a nuestro texto, pensamos de la misericordia, Gesed. Dice que Dios se complace en la misericordia como algo abstracto, ¿cierto? Algo como un atributo, una característica en la cual se complace en mostrar eso, en la misericordia. Y de ahí en versículo 20, otorga misericordia. La misericordia es como el objeto del verbo, algo como si fuera una posesión o algo que se podría dar y otorgar a alguien más, como un presente. Entonces son dos ideas parecidas pero diferentes. Entonces eso es parte de esa explicación. En cuarto lugar, entonces en primer lugar, identificar las palabras. En segundo lugar, ver la raíz original, el texto original. Tercero, considerar los usos y cómo se usa. Sintaxis, gramática, objeto, sujeto, verbo, en qué formas, en qué tiempos, en qué libros. En cuarto lugar, estudiamos los contextos. Después de ver todos los ejemplos en una manera superficial, debemos buscar estudiar cada pasaje y agrupar cada uno según los sentidos que comunica. Entonces, de ahí voy dando quizás voy a citar cada texto y poner una breve explicación al lado de qué significa en el contexto y agruparlo en varias categorías. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de la palabra espíritu, que de hecho está ahí subido en Google Classroom, mi ejemplo de un estudio de la palabra ruach, de espíritu del hebreo, uno va estudiando y puede ser espíritu de Dios, puede ser espíritu como el viento, como el fenómeno meteorológico, o también puede ser el espíritu del hombre, o el estado de ánimo de un hombre. No necesariamente su parte interna, sino puede ser algo como su ánimo. Sí, ajá. Entonces, voy organizando esas categorías. Esas son categorías no que llevé a la palabra, sino que deducí viendo cada ejemplo. Ok, aquí claramente habla del Espíritu de Dios. En otro habla de ese fenómeno del viento. Aquí está hablando de un hombre, está hablando del espíritu de un hombre. Entonces, a mi espíritu, dice el salmista. Entonces, como de ahí voy organizando y de ahí agrupando los textos en cada categoría. ¿Cierto? Entonces, después de ver estos ejemplos, debo buscar estudiar cada pasaje y agruparlos según sus sentidos. Eso ayuda a establecer rango semántico de la palabra. Después de ese estudio, debemos tener una opinión acerca del rango semántico de esa palabra en la Biblia completa o ese testamento y también en ese autor. Si la palabra solo se usa para pocas veces o si es algo que se llama hapax legomena o una palabra que solo se usa una sola vez en la Biblia, se puede comparar con otras fuentes también. Por ejemplo, una palabra hebrea se puede comparar con la manera en que se traduce en la Septuaginta. Eso puede ser útil en sus revisiones. Una palabra griega del Nuevo Testamento puede compararse con la misma palabra en la Septuaginta o quizás en otros escritos del primer siglo o incluso quizás en los padres posteriores, especialmente ya que quizás citaban o conocían esta palabra y su uso en las escrituras. Incluso hay papiros seculares, tanto documentarios como literarios. Los mejores léxicos
normalmente tienen esta información. En quinto lugar, debemos buscar en las traducciones españolas para ver las traducciones o glosas normales para esta palabra. Eso ayuda a comprobar nuestras determinaciones en el paso 4, porque podemos notar si las traducciones ven los mismos matices de significado que nosotros estamos viendo. Entonces, hacemos un estudio, quizás en una traducción preferida, pero lo ideal sería en el texto original. Y de ahí tratamos de explicar brevemente qué significa la palabra en ese contexto. Y de ahí comparamos con las traducciones de esos versículos para ver cómo se usa, cómo se entiende en las otras traducciones. En sexto lugar, quiero considerar la palabra a la luz de los mejores léxicos para quizás tener más información o incluso poder confirmar un poco esa idea inicial que tengo. Ya tengo la idea inicial de mi estudio del contexto de cada ejemplo, pero voy confirmando eso. Es como una hipótesis, ¿cierto? Estoy formando una hipótesis y de ahí voy comparándolo con otra evidencia de los léxicos, de las traducciones, para ir confirmando y cementando esa hipótesis que tengo. En séptimo lugar, debemos buscar los sinónimos o antónimos de la palabra. En hebreo eso es un poco más fácil, porque podemos especialmente considerar esos lugares donde la palabra se usa en estructuras paralelas. En el quinto. Quinto es... En español. Exacto. Sexto es uso de léxicos. ¿Cuáles? Mejores léxicos. Sí, los mejores léxicos, sí. Sí. En séptimo lugar, debemos buscar los sinónimos y antónimos. Eso nos puede ayudar a quizás entender el campo semántico en que está. Rango semántico y campo semántico. Campo semántico hace referencia a, como hablamos ayer, iba y caminaba. Son del mismo campo semántico, de emoción de un lugar a otro. Y iba es en un lugar mucho más general de ese campo, que puede abarcar todo en un sentido. Todo puede ser iba, pero no todo puede ser caminaba. Porque uno es la idea general de emoción. El otro es una forma particular de emoción, pero pertenece al mismo campo semántico. Corría, caminaba, ambulaba, paseaba. Esas son palabras dentro de ese campo de emoción. Pero siempre comunica algo diferente. Amar, odiar, son palabras en un campo semántico parecido, pero aunque son antónimos. En hebreo, como decía, puede ser útil considerar la poesía cuando aparece en textos poéticos, porque el paralelismo, especialmente el paralelismo sinónimo, nos ayuda a poder ver palabras parecidas. Aquí podemos ver esto. Aquí en versículo 20 pone en paralelismo verdad y misericordia. No hay tanta semejanza entre esas dos palabras en nuestro idioma. Pero eso es parte de la falta de la palabra misericordia como una traducción de la palabra kesed. Porque kesed significa también una misericordia, amor, en un contexto pactual. Entonces ahí esa idea pactual, de fidelidad, lealtad pactual, forma parte de esta palabra. Y ahí podemos ver un mejor sinónimo con verdad. Aquí en 18 vemos dos ideas opuestas. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Ahora parece poner la ira de Dios y la misericordia de Dios como antónimos, como dos palabras opuestas. Entonces no persiste en la ira porque se deleita en la misericordia. Muchas veces la palabra que el autor escoge usar tiene mucho significado cuando se considera las otras opciones abiertas al autor. El considerar los sinónimos nos ayuda a ver, ¿qué otras palabras tenía el autor a su alcance? ¿Y por qué escogió esta palabra y no las otras? Si podría haberlo dicho de otra manera, ¿por qué no lo hizo? Hay intención.
Sí, habían muchas otras palabras que el autor usa para comunicar una idea parecida, porque esta palabra es la mejor palabra en este contexto. En último lugar, este es el paso clave. Llevamos nuestra información, nuestro entendimiento de la palabra, y ahora vemos el llavero, ya tenemos el llavero, pero la meta ahora es abrir la puerta, ¿cierto? Llevar ese llavero al contexto y decir, ok, en nuestro contexto, ese es el mejor entendimiento de esta palabra. Llevando todo lo que hemos visto ahora al contexto particular del texto que nosotros queremos estudiar. ¿Qué pasó? Perdón, ¿en la 8 ya dijo? Sí, ese fue el 8. El regresar al contexto original. El contexto del texto que estamos estudiando. Ahora es tiempo para, como lo que hemos hecho es, en un sentido, entender el rango semántico de la palabra. Y quizás ciertos lugares bíblico-teológicos importantes donde aparece. Y de ahí ahora vamos al contexto particular y vemos, ok, ¿cómo está usando este autor esta palabra? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué llave abre la puerta para entender su intención? Entonces, uno, escoger las palabras. Dos, determinar las raíces originales. Tercero, averiguar la información básica acerca de su uso. Explorar su rango semántico de un estudio contextual de cada uso. Considerar cómo se ha traducido en las traducciones en esos lugares. Comprobar nuestro estudio preliminar con los léxicos. Comparar los sinónimos y antónimos. Y regresar al texto original para ver su uso en el contexto. Son los 8 pasos de un estudio de palabras. Pero antes de terminar eso, debemos considerar cómo no hacer los estudios de palabra. Cómo no hacer los estudios de palabra. Hay muchas falacias que uno puede cometer. Y es muy común cometer una falacia de non sequitur. Es decir, que la conclusión a la cual llegamos no fluye necesariamente de nuestras proposiciones. Podemos cometer muchas falacias de esa manera. De decir algo que, la palabra significa esto, cuando no necesariamente significa eso. Entonces, veamos algunos ejemplos. En primer lugar, hay las falacias cronológicas. Esta falacia lee significados de otro tiempo o lugar en el significado de la palabra en el texto bíblico. Esta falacia puede encontrarse en dos maneras. La falacia de la raíz y la falacia anacronística. De raíz y anacronística. Son dos formas diferentes. Entonces tenemos la palabra Entonces tenemos una línea de tiempo. Ajá. Entonces tenemos dos. Aquí está la palabra. Vamos a pensar de la palabra de una vez. Poder o milagro. Entonces, esta palabra se usó por muchos años, ¿cierto? Toda palabra tiene una historia. Entonces hay una historia anterior y una historia posterior. Y la realidad es que las palabras pueden cambiar su significado con el tiempo. Podemos pensar de ejemplos españoles, que por ejemplo, la forma verbal, comiera o hubiera, esa forma verbal antes significaba, comiera significaba había comido, antes en español. Ahora no significa eso, sino con cambios morfológicos iba cambiando el significado de esa forma verbal. Otras palabras seguro han cambiado. Yo tengo más ejemplos en inglés, pero ¿cuáles son algunos ejemplos de palabras que hoy no significan lo mismo que significaban hace 200 años? Como si uno leyera una forma original de la Reina Valera. ¿Qué palabras? Por ejemplo, la palabra mozo. Ellos usan ¿Cómo? la palabra mozo. Mozo. La Reina Valera del 1909 Ujú. sigue usando la palabra mozo para referirse a un joven. A una persona joven. Creo que he escuchado. Aquí en el Ecuador, pero en nuestro contexto, en Colombia, la palabra mozo no quiere decir joven. Quiere decir
ya no. Ujú. Sí, ese es un buen ejemplo. Ese es un ejemplo de que tomar ese significado nuevo y entrarlo a la Biblia sería un error grave, ¿cierto? Que puede llegar. Entonces, eso sería esto. Tomar este significado aquí y ponerlo aquí. Entonces, la falacia de raíz toma una forma aquí anterior del significado de la palabra y dice, ok, significa esto aquí. La falacia anacronística toma un significado de aquí y lo impone en este tiempo. Entonces, hay dos palabras aquí importantes, técnicos. Tenemos diacronía y sincronía. Diacronía es a través del tiempo. A través del tiempo. El estudio de una palabra a través del tiempo. Y esto es algo que hacemos en hebreo, ¿cierto? Mencionamos. Considerar cómo se usaba en el Pentateuco, como en los profetas y en los profetas postexílicos. Eso es parte, esa es la consideración diacrónica. Porque día es a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Y sincronía, sin, siendo de la palabra griega que significa con, en el tiempo, con el tiempo, en el momento. Si nosotros lo que acabamos de hacer con esa palabra mozo es diacronía, ver cómo cambió a lo que ahora es. Sincronía es simplemente considerar cómo se usa aquí, la variación que tiene en nuestro contexto. Entonces, la variación en un momento es la sincronía y puede ser bien variada. Pero esa variación amplía aún más cuando tomamos en cuenta la diacronía, porque a lo largo del tiempo puede perder o tomar nuevas formas de significado. Entonces, lo primordial es la sincronía en esos estudios de palabra. Porque quiero entender, porque estoy buscando un contexto. Y lo que significa en ese tiempo debe tener la prioridad sobre lo que podía haber significado en otros tiempos. La mejor confianza que podemos encontrar en un estudio de palabra se encuentra en el contexto inmediato. Como mencionamos, una palabra puede significar cosas diferentes en contextos diferentes. Un autor puede usarla de manera diferente que otro autor. Y cuando apelamos a su uso antiguo, puede ser peligroso porque los significados de las palabras pueden variar con tiempo. Por ejemplo, esta palabra dunamis significa poder o milagro. Y algunos se cree que la palabra dinamita viene de esa palabra. Entonces, eso sería tomar una forma de la palabra por aquí, y ponerlo aquí y decir, mira, los milagros de Cristo fueron dinamita para explotar los cerebros pequeños de los judíos. En Romanos. Es poder. El evangelio es dinamita. Sí. Y hizo todo un ejemplo de como la bomba. Ujú. O sea, sí pareció como interesante. Sí. Creo que quizás para una ilustración, pero interpretar la palabra de esa manera sería O sea, inapropiado. basar toda la enseñanza en ese ejemplo Sí. Ujú. es peligroso. Sí. De la persona. Sí, no es algo que el autor tuvo en cuenta. El contexto inmediato, el contexto histórico debería determinar el significado de una palabra. Carson dice, este ejemplo, eso no es solamente la falacia de la raíz revisitada, es una forma peor, apela a un tipo de etimología al revés, la falacia de la raíz complicada por anacronismo. Tomando esa idea. Otro ejemplo es la palabra hilarón, en 2 Corintios 9:7. Dice, Dios ama al dador alegre. La palabra alegre ahí es hilarón, y es la raíz de la palabra hilarious en inglés, que significa graciosísimo. Entonces, algunos han interpretado que la mejor manera de dar es riéndose de manera graciosa. No es la idea. Otro ejemplo sería la palabra poema en Efesios 2:10, que es la raíz de lo que nosotros tenemos poema.
pero significa hechura. Entonces, no, la interpretación de eso no es que Pablo está diciendo que nosotros somos el poema de Dios. Poema. En una versión vi este versículo, decía, somos la obra maestra de Dios. Sí, ajá. Sí, eso sería un poco mejor, pero poema es algo un poco más específico. Pero sí hay cierta interpretación en esa traducción. Otro ejemplo sería aún peor. Escuché de un falso maestro de México una vez citando Hebreos 12, que dice, por tanto nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y está hablando de pesos de pecado, de esas cargas de pecado que nos pueden obstaculizar en el camino. Pero como él lo interpretó, dar tus ofrendas, dar tus pesos mexicanos. Despójate de tus pesos aquí en el cofre. Sí, qué bárbaro, ¿cierto? Que esa manera de torcer las escrituras. Porque ni está leyendo el texto, sino encontró la palabra peso y ni lo entendió bien en español y lo está interpretando. También tenemos la falacia etimológica. Eso es parecido a la falacia de raíz, el pensar de una forma anterior de la palabra. Pero viene de considerar cuáles son las partes de la palabra, las partes de la palabra. Porque especialmente en un contexto de una palabra compuesta, ¿cierto? Nosotros tenemos palabras compuestas que no siempre son la combinación de sus dos partes. Su significado no es siempre la combinación de sus dos partes. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:1 usa la palabra huperetes, que viene de dos partes, hupo, debajo, y ereso, remar. Entonces, algunos han interpretado, debido a esa etimología, la historia y composición de la palabra, significa alguien que rema debajo. Entonces, los ministros o los diáconos son aquellos que remen debajo del barco mientras el piloto está ahí arriba haciendo la navegación. Nosotros simplemente estamos remando. Entonces, nunca se ha entendido de esa manera, ni en el griego antiguo se entendió de esa manera, como alguien que remaba debajo, sino habla de un siervo, un ministro. Entonces, puede ser que se usa como una ilustración, pero lo usan como si fuera la interpretación. En 1 Corintios, en otra palabra, esa palabra eclesia. Eclesia, la palabra iglesia, viene de dos partes, afuera o desde, y kaleo, la palabra para llamar. Y esas dos partes llegan a algunos a decir, la iglesia son aquellos que son llamados fuera del mundo. Y quizás tiene mucho sentido en un contexto monástico, pero la iglesia es, quizás hay cierta conexión con otras ideas de ser llamados y todo eso, pero es la idea de una asamblea, una congregación. Eso es como se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo que es de mucho debate es la palabra monogenes. Monogenes. Mono significando solo y genes siendo engendrado. La palabra unigénito, haciendo referencia al hijo. Algunos lo interpretan que no significa monogenes, solo unigénito, el único engendrado del Padre, sino simplemente significa único. Y en un sentido es posible, pero creo que la iglesia y ciertos textos comunican algo especial de esa naturaleza, de esa relación entre el Padre y el Hijo, que es el único Hijo. Entonces, algunos, por un rechazo de la doctrina de la generación eterna, prefieren esa otra interpretación. No creo que ni esa otra interpretación niegue la doctrina de la generación eterna, pero se basan en eso. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente usa único o el único hijo, y otras traducciones reflejan ese entendimiento. Un ejemplo de esto, de la palabra inglés, es de una historia personal. La palabra
butterfly. Butterfly. Esta es la palabra que significa mariposa. Yo decía, Sí, butterfly significa eso, es mantequilla y fly puede ser volar o mosca. Entonces, una mosca de mantequilla. Un día yo estaba con mis niños, teníamos aquí en esta puerta a la entrada del aula, que tenía una crisálida ahí de mariposa que estamos mirando por unas semanas. Y de ahí un día por fin salió. Entonces estaba emocionado, pero quería hacerles un chiste a mis niños. Entonces me acerqué a ellos y decía, ¿quieren ver el butterfly? Y eso quiere decir también, literalmente se puede traducir, quieren ver la mantequilla volar. Entonces lo que hice fue, dijeron, sí, vamos a ver la mantequilla volar, la mariposa. Entonces lo que hice, tenía un bloque de mantequilla y la tiré al otro lado de la casa y mira, está volando. Y se rieron. Pero estaba aprovechándome de esa ambigüedad de la palabra. Pero mariposa no significa mantequilla volando. Sí, no, sino no es la composición de sus partes. Otra palabra, la palabra piña, en inglés es pineapple. Pino, manzana. Quizás uno, si compara el cono, como así se llama, ¿cierto? El cono del pino, que tiene sus puntitos y quizás hay cierta semejanza, pero manzana no tiene nada que ver. Entonces no es una composición, es una manzana de pino o algo así. No significa eso. D.A. Carson dice, simplemente digo que el significado de una palabra no puede ser determinado de manera fiable por la etimología, o que una raíz, una vez descubierta, siempre proyecta una cierta carga semántica sobre cualquier palabra que incorpore esa raíz. Lingüísticamente, el significado no es una posesión intrínseca de una palabra, más bien es un conjunto de relaciones para las cuales un símbolo verbal es un signo. En cierto sentido, por supuesto, es legítimo decir, esta palabra significa tal y tal, donde estamos proporcionando el rango léxico observado inductivamente o especificando el significado de una palabra en un contexto particular, pero no debemos cargar tal charla con demasiado equipaje etimológico. Un ejemplo de esto es un estudio que yo hice sobre la palabra pro-marturumai, de 1 de Pedro 1, 10 a 12, que habla de que el Espíritu daba testimonio de antemano acerca de Cristo, su sufrimiento y su gloria subsecuente. O cuando testificó de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Esta palabra solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y ni se usa en otras formas del idioma griego, ni en la Septuaginta, ni en el griego clásico. Y parte de la dificultad es que la palabra pro, ese prefijo, puede significar delante de, como públicamente, en la presencia de otros, o antes de, en tiempo. Puede ser algo espacial, de delante de, o antes de, en la forma de tiempo. Entonces, él daba testimonio de antemano, o daba testimonio públicamente en Cristo. Y es parte de un debate sobre el significado de eso y ideas de sensu plenior y la manera en que el Antiguo Testamento veía a Cristo. Esa proposición puede utilizarse para significar esas dos realidades. También podría ser una idea temporal que sería testificar de antemano. Su raíz, marturuomai, tiene la idea de una afirmación enfática o una declaración autorizada. Una raíz cercana relacionada es martureo, aunque es una palabra distinta, se usa tanto para referirse al testimonio de un testigo ocular como para referirse a la obra de los profetas del Antiguo Testamento. De manera curiosa, la forma del sustantivo de esa raíz, martus, es utilizado por Pedro en 5.1 para referirse a sí mismo como alguien que fue testigo ocular de Cristo. No mártir en el sentido de alguien que muere por su fe, sino mártir en el sentido de un testigo de Cristo, alguien que vio a Cristo. Al estudiar el uso de Pedro
que él hace de esa familia de verbos, solo utiliza la forma verbal en cuestión, la forma sustantiva y una forma de epimartureo, que también es una forma que solo se usa una vez en 5.2. Esta palabra, esa última palabra, epimartureo, tiene una idea muy similar a la idea que sería comunicada si entendiéramos marturomai, como testificar pública y abiertamente. Aunque con menos peso debido a las posibles influencias de Lucas, que también usa esa palabra, el uso que Pedro hace de esta familia verbal en los hechos también es algo que puede aclarar. Pedro usa mucho epimartureo en sus discursos en Lucas. Aunque es difícil hacer ese argumento porque es difícil saber si es algo que propiamente vino de Pedro o si es la traducción de Lucas. Pero esta forma verbal de martureomai o marturumai o diamarturumai se usa para hablar de esta declaración pública. Entonces, esto es algo que decía, que hay aquí varias palabras que él tenía a la mano. Él tenía la idea de diamarturumai o usa epimartureo para hablar de esa declaración pública, dar testimonio público de Cristo. Entonces, si él tenía a su alcance esas otras palabras, ¿por qué usar esta palabra aquí? ¿Por qué usar esa palabra promarturomai de esa misma forma, en el mismo significado que otra palabra que usa? ¿Por qué? Entonces, si tenía otras opciones, nos ayuda a ver que quizás esta palabra tiene algo distinto. Y también cuando consideramos que Pedro usa esta misma composición, pro y algo, con otras palabras, como prognosco o prognosis, el conocimiento de antemano, que Dios nos conoció de antemano. Y lo usa en ese sentido de antes en tiempo. Entonces, debido a que tenía otras palabras posibles a su alcance, y el hecho de que él usa palabras compuestas con pro, en el sentido temporal, en otra parte de su libro, es un argumento más sólido para el entendimiento de promarturomai como una palabra que significa que el Espíritu Santo daba testimonio de Cristo y su sufrimiento de antemano, antes de que sucediera en los profetas. Otra falacia posible es la falacia de la palabra técnica. O la falacia del concepto, palabra-concepto. Nosotros tenemos la palabra santificación, por ejemplo, o la palabra regeneración. Y también tenemos la palabra, o la idea del concepto teológico de regeneración. Cuando yo digo que una lagartija se regeneró, ¿qué quiere decir? ¿Que tuvo una experiencia emocional con el Espíritu de Dios? No, ¿cierto? Ese es el concepto teológico, pero la palabra tiene un rango más amplio que es, ¿cierto? Y está hablando de eso. Perdió su colita porque estaba en temor y la botó por seguridad para poder huir más rápido y ahora la regeneró, ¿ok? Tiene esa capacidad. Entonces, esta es la realidad. Santificación es una palabra que también tiene un concepto teológico específico de santificación, de ese proceso de crecimiento en santidad y conformidad a la imagen de Cristo. Pero pasáis como a 1 de Pedro 1, 2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y también la misma palabra se usa en 2 Tesalonicenses 2, 13. Pero hay que considerar, Pedro y Pablo están usando la palabra santificación aquí como la idea de este proceso de santificación. Yo creo que no. Yo pienso que están usando la palabra santificación como algo que habla de la regeneración. La regeneración del Espíritu Santo. Esa obra inicial de santificación. También nuestro Señor dice, santifícalos por tu verdad. Citamos este texto mucho
Y creo que muchas veces lo entendemos solamente con ese concepto teológico. Creo que sí es parte de dentro de ese concepto teológico, pero es algo un poco más específico. Y que Cristo está hablando de ese ser apartado para cumplir una misión que Dios nos ha dado. Ser apartados para una misión. Entonces es una idea un poco distinta, pero para eso necesitamos el proceso de santificación. Entonces no es completamente equivocado, pero perdemos la parte misionera del pasaje cuando lo interpretamos de esa manera. Entonces, la Biblia a veces habla de los cristianos como los que han sido santificados. No, no, no. Estamos siendo santificados. No hemos sido santificados. Pero hay una idea, que no es solamente ese proceso, sino hay una idea de una santificación posicional, o esa regeneración. Que somos santos, hemos sido apartados para Dios. Ya somos nuevas criaturas. Entonces, otro ejemplo de eso es la palabra de nacimiento. Nacimiento es una idea usada para la regeneración, ¿cierto? En Juan 3, en 1 de Pedro 1, usa esa idea de nuevo nacimiento. Pero no puedo injertar el significado de regeneración, el concepto teológico, en todos los usos de la palabra nacer. Porque la Biblia habla de muchos nacimientos físicos, literales. Y no siempre tiene la idea de regeneración. Es como el texto que se salvará engendrando hijos. Ajá, sí, ese es otro ejemplo que tengo aquí abajo. Otro ejemplo de eso es la palabra episcopos. Episcopos es la palabra obispo. Pero debido a su uso en la iglesia anglicana y católica, algunos pueden injertar su concepto de qué es un obispo en esas palabras. Cuando estudiamos las palabras de Dios, se usa como un sinónimo de pastor y anciano. Injertan una distinción entre obispo y pastor, obispo y anciano, cuando la Biblia no hace esa distinción. Pero es por tener la palabra, el concepto ya establecido. Y en este caso, no un concepto correcto. O también podemos entender la palabra martus, que recién mencioné, que para nosotros es una palabra técnica para aquellos que mueren por su fe, mártir. Pero en su contexto original significaba testigo. Un testigo que en la muerte es un testimonio, ¿cierto? Es el testimonio de Cristo con su muerte, a través de la muerte. Entonces, por eso se usa la palabra. Pero un mártir no tiene que estar muerto. Un mártir es alguien que vive dando testimonio de Cristo también, como Pedro dijo de sí mismo. Otro ejemplo de la palabra es justificación. Si siempre injertamos el concepto teológico, tenemos un gran problema cuando leemos Pablo en Romanos 3 y 4 y Santiago 2. Porque o cuando habla de la sabiduría siendo justificada. Esa es la misma palabra, pero obviamente no es el concepto teológico de que Dios lo declara justo en base de la justicia de Cristo, recibida por la fe. Son ideas diferentes. Entonces debemos estudiar en su contexto. Y vemos que Santiago no está hablando de esa idea judicial delante de Dios, sino está hablando de nuestra relación con los otros hombres. Incluso la idea de fe, que no es suficiente aquí, en el contexto de Santiago, parece ser algo un poco menos de la fe salvadora en Cristo de Pablo. Porque él habla en el contexto de aquellos que crean que Dios es uno. Lo mismo que los demonios crean. Ese tipo de fe no es suficiente, ¿cierto? Simplemente que creer y confesar que Dios es uno no es el tipo de fe que salva. Es parte de la fe que salva, pero no es suficiente. Otras ideas son la palabra diáconos o apóstolos, esos oficios que tienen un entendimiento tanto oficial, técnico en la Biblia, como general en la Biblia. Diácono puede ser un diácono oficial de la iglesia, o un siervo, o ministro, o alguien que tiene una reputación de servicio. Apóstol puede ser alguien enviado de parte de Cristo, o puede ser alguien enviado de parte de alguien más, de parte de una iglesia, o alguna otra cosa. ¿Cómo? Sí, ajá. Sí, creo que sí. Hay debate sobre eso, pero creo que eso es. O sea, porque específicamente se usa para la iglesia. Ujú. Bueno, Sí. pero usa ese versículo.
firmar el ministerio de diaconisas en la iglesia. Sí, incluso algunos reformados lo interpretan de esa manera. Porque aunque no tendrían pastoras, algunos tienen diaconisas. En su opinión. Creo que está hablando de una sierva conocida de la iglesia, alguien que tiene un buen testimonio, como alguien que sirve, una hermana serviente, y no como la idea oficial. También tenemos la falacia del rango semántico. Esta falacia puede ocurrir en dos maneras. A veces podemos leer todo el significado de una palabra en un contexto específico. Es decir, hacemos nuestro estudio y de ahí decimos que todo lo que puede significar es lo que significa aquí. Tomamos todos los significados y los metemos en el contexto. Hay una Biblia en inglés que se llama la Biblia ampliada o amplificada. Y tiende a hacer eso. No traduce una sola palabra, sino da 3 o 4 sinónimos o otras ideas que esa palabra puede significar. Y está cometiendo esa falacia. Que no significa todas esas cosas a la vez. Significa uno de ellos. Y hay que ser diligentes en determinar cuál es. Eso también pasa mucho con las metáforas. Como quizás han escuchado la comparación de que Cristo hace entre la sal y nosotros, los cristianos. Los cristianos son sal del mundo. Entonces, pensamos en sal y todo lo que la sal es, los cristianos son. Les vamos imponiendo todas las comparaciones que podemos hacer con sal y lo hacemos con... o yo lo hice una vez con la idea de manzana. Y todo lo que una manzana es, lo comparaba con Cristo. Y probablemente no fue correcto. Otra forma de esta falacia viene de no apreciar el rango semántico de una palabra. Y tiene una idea demasiado estrecha. Entonces la primera tiene una idea demasiado amplia del significado. Y el otro tiene una idea demasiado estrecha del significado. Por ejemplo, la palabra salvación. Normalmente pensamos de la salvación como la salvación del pecado, que somos salvados de la culpa de nuestros pecados. Pero, como el ejemplo de Pablo, se salvará engendrando hijos. Pues si tenemos esa idea de la salvación de sus pecados y la culpa de sus pecados a través de tener hijos, esa es la idea de lo que Pablo quiere comunicar aquí. No creo. Sino, la palabra de salvación también puede ser otras ideas de santificación, de preservación, de hacer guardados, otras ideas también. La salvación de O sanarse. Sí, también. Sí. Sí. Aquí no habla de la salvación en términos de la... Sí. Otra forma de eso es la falta de reconocer que un autor puede usar la misma palabra en varias maneras. Por ejemplo, la palabra nomos o ley puede referirse a la ley como los 10 mandamientos, una fuerza dominante, determinante que determina nuestro carácter, la ley de nuestra mente, la ley de nuestra carne, el pacto de Moisés en una manera más general, el Antiguo Testamento como el libro y varias otras formas también, y debemos estudiarlo en su contexto. Otra palabra es la palabra sarx, que es una palabra un poco complicada. Sarx, que es la palabra carne, que puede ser la parte pecaminosa del hombre, el remanente del viejo hombre, o puede ser el cuerpo físico. Y por eso algunos han llegado a doctrinas muy erróneas en base de esa ambigüedad, ¿cierto? Algunos han dicho, pues, la parte pecaminosa es el cuerpo. El cuerpo es lo que tenemos que desechar, porque es el cuerpo donde reside el pecado. Pero Cristo lo deja muy claro que el pecado fluye del corazón. No somos víctimas de nuestro cuerpo cuando nosotros pecamos. A veces hay cierta conexión, porque tenemos las pasiones del cuerpo, pero no, el pecado no es culpa, no tiene su culpa en el cuerpo físico. Otra forma de esta falacia es cuando sinónimos son distinguidos en una manera muy fuerte. Quizás han escuchado una distinción muy fuerte entre phileo
y agapao. Ese amor incondicional de agapao y phileo, que es simplemente un amor de hermandad, de amistad. Y es cierto que quizás en ciertos contextos uno puede usarse mejor para cierta idea que el otro. Pero no podemos mantener tan fuertemente ese contraste, sino nos guiamos por el contexto. Entonces uno pensaría que agapao siempre sería la palabra correcta para hablar del amor del padre para con el hijo. Pero usa phileo también para hablar de esa relación, en Juan 5:20. En 2 Timoteo 4:10 dice que Demas ama el mundo y usa agapao. Entonces, no es algo siempre positivo. Entonces, hay que considerarlo en su contexto. Cuando hablamos de agapao como ese amor incondicional de Dios, es muy extraño que Demas ama al mundo de esa manera. Otro ejemplo es la palabra neuma y psuke, cuando aplicada a la parte inmaterial del hombre, el espíritu del hombre o el alma del hombre. Son sinónimos, ¿cierto? Los dos hacen referencia a la parte inmaterial. Pero algunos, por separar los sinónimos, como siempre hay dos cosas completamente distintas, llegan a una idea tricótoma del hombre, que el hombre es tres partes, espíritu, alma y cuerpo. En ciertos contextos, como 1 Tesalonicenses 5:23, las dos palabras pueden usarse juntas, pero eso no significa que son dos partes diferentes de la composición del hombre, sino quizás puede simbolizar o distinguir, porque la parte inmaterial del hombre es compleja, ¿cierto? Tiene varias facultades. Entonces puede simbolizar o señalar partes diferentes de esa misma, o aspectos o facultades distintas de esa única parte inmaterial del hombre. ¿Qué piensas? La ilustración que vimos es un círculo de cuerpo, el otro círculo hizo una parte de la mente de alma y espíritu. Ujú. Como eso Ujú. distintas. Sí, sería algo así. Tenemos, algunos dicen somos tricótomos. Nosotros decimos que somos dos, pero esto puede ser tanto espíritu como alma. ¿Así? ¿Algo así? Sí. Y hay conexión porque somos una unión no hipostática, sino psicosomática de alma y cuerpo. Otra falacia es la falacia de mentalidad. Esa falacia viene de una escuela lingüística que es errónea y nadie lo cree ahora, pero sigue teniendo sus vestigios en los estudios bíblicos, que habla de que el idioma determina cómo uno piensa. El idioma son cadenas a nuestras mentes que nos encadenan a solo pensar de cierta manera. Algunos han dicho que la mente hebrea es más concreta y griega es más abstracta. Entonces, piensen del mundo en términos concretos o en términos abstractos. Pero no hay siempre una correlación entre pensamiento y lenguaje. Es decir, en ese sentido de encadenar. Por ejemplo, aquí los Sáchila, aquí de San Domingo, hablan Safiki. Y en ese idioma tienen la palabra Loshimbo. Loshimbo. Y Loshimbo significa tanto el pasto allá afuera como el cielo. Ese color que hace referencia tanto al pasto como al cielo. Verde y azul. Entonces uno llegaría a esa falacia diciendo, pues los sáchilas son, ¿cómo es la palabra que no pueden ver muchos colores? ¿Cómo es? Daltónico. Diatónico. Daltónico. Daltónico. Que son daltónicos y no pueden entender o no pueden distinguir entre verde y azul. Pero no es así. Sí pueden distinguir. Sus ojos sí ven verde y azul. Sí pueden recibir esas dos olas diferentes de luz. O nosotros decimos, el sol sale, el sol se pone. Pero eso no nos encadena a pensar que el sol es el que está moviéndose. ¿Cierto? Podemos
usar lenguaje que no represente exactamente cómo lo explicaríamos en términos científicos o técnicas. Entonces, estas son algunas falacias que debemos evitar. Hay una falacia también, el uso de Elohim